Hola chicos. Bueno, vamos a ver ahora, vamos a seguir con los ángulos, pero ángulos en los polígonos, ¿vale? Ya habíamos visto los ángulos dentro de un triángulo que sumaban 180 grados. Y ahora vamos a estudiar en general los ángulos en los polígonos, ¿sí? Esta parte es un poco más complicada, así que la voy a explicar despacio, ir tomando apuntes, ¿vale? Y ya me preguntaréis si queréis las dudas o cosas que no hayáis entendido. Bueno, os recuerdo que si sumábamos los tres ángulos interiores de un triángulo, ¿vale? Entonces esto sumaba siempre 180 grados. Y os recuerdo que os he mandado, ¿vale? Estos se llaman los ángulos interiores, ¿vale? Les vamos a llamar en general alfa sub i, o sea, este sería alfa sub 1, alfa sub 2, alfa sub 3. ¿Por qué no pongo alfa, beta, gamma? Bueno, pues porque cuando tenga muchos lados se me van a acabar las letras, así que prefiero utilizar esto que se llaman subíndices, ¿vale? Utilizo siempre la letra alfa, pero le voy poniendo un numerito debajo para distinguirlo. Así que en un triángulo, ya lo hemos visto porque os he mandado dos vídeos con la demostración, que suman siempre 180 grados, ¿vale? Vamos a escribirlo mejor con este. Pero ¿qué va a pasar en un cuadrilátero? Si yo ahora tomo un cuadrilátero y considero sus ángulos interiores, vamos a dibujarlos. 1, 2, 3 y 4. ¿Cuánto van a sumar estos cuatro ángulos? ¿Cuánto será? Bueno, me imagino que algunos ya lo sabréis, pero si no, no sé si lo habréis visto o no en primaria, vamos a explicarlo porque es bastante lógico. En realidad, cualquier cuadrilátero, si yo trazo una diagonal, ¿vale?, lo puedo separar en dos triángulos. ¿Y cuánto sumarían si ahora consideramos los ángulos de cada triángulo? Bueno, pues este más este más este, sabemos que son 180 grados. Pero si ahora cojo, este más este, también son 180 grados. Como veis, los cuatro en realidad son la suma de los que conforman el primer triángulo más la suma de los que conforman el segundo triángulo. Así que en realidad, dentro de un cuadrilátero cualquiera, la suma de los ángulos interiores siempre va a ser 180 más 180 grados, que en este caso son 360 grados, ¿vale? Pues vamos a ponerlo aquí en nuestra tabla. En un cuadrilátero siempre serían 300, vamos a ponerlo para que esté igual que el otro, 360 grados, ¿vale? Así habíamos visto que aquí alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 siempre eran 180 grados. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con un pentágono. ¿Cuánto sumarán ahora los lados interiores de un pentágono? Bueno, pues si hacemos un razonamiento análogo al que habíamos hecho antes con el cuadrilátero, yo ahora podría separarme este pentágono, ¿vale?, en tres triángulos. ¿Lo vemos? ¿Sí? Realmente este pentágono yo lo puedo separar en tres triángulos. Acordaos que se llama pentágono porque tiene 5 lados, penta, ¿vale? Vale, pues venga, vamos a ver quiénes serían los ángulos de este triángulo. Pues tendríamos 1, 2 y 3, ¿vale? Así que aquí ya tendríamos 180 grados. Tendríamos también 1, 2 y 3. Aquí habría otros 180 grados. Y podríamos poner también, pues vamos a poner los azulitos. 1, 2 y 3. Así que aquí tendríamos otra vez 180 grados. ¿Cuánto van a sumar entonces en total los ángulos de un pentágono? Pues en ese caso, como veis, va a ser 180 más 180 más 180. 180 grados más 180 grados más 180 grados. O sea que esto sería 3 por 180 grados. O sea, daros cuenta que esto era lo mismo que 2 por 180 grados.
Y esto era lo mismo que 1 por 180 grados. Bueno, pues a ver si por recurrencia ya vais viendo vosotros cuánto sumarían, ¿vale? 3 por 180 grados, que por cierto si lo multiplicamos me daría 3 por 0, 0, 3 por 8, 24, me llevo 2, 540 grados. Eso es lo que suma, ¿vale? Muy bien, si vamos ahora al hexágono, que tiene 6 lados, pues vamos a ver en cuántos triángulos distintos lo puedo dividir. Partimos siempre de un vértice, ¿vale? Pues 1, 2, 3 y 4. Así que tendríamos, si pintamos los angulitos 1, 2 y 3, aquí ya tendríamos mis 180 grados, otro color, 1, 2, 3, de nuevo 180 grados, otro color, 1, 2 y 3, de nuevo 180 grados, y por último otro color, 1, 2 y 3. Otra vez aquí, 180 grados. Así que como veis, ahora lo que tengo son 1, 2, 3 y 4 veces 180 grados. Así que esto va a ser 4 por 180 grados, que si lo multiplicamos sería 4 por 0, 0, 32 me llevo 2, 720 grados. ¿Vale? Así que en un hexágono los ángulos interiores siempre suman 720 grados. Y yo creo que con esta lógica, si seguimos avanzando, podríamos ir viendo en general cuánto van a sumar. Pues vamos a fijarnos. En el triángulo hemos multiplicado por 1 a 180 grados. En el cuadrilátero hemos multiplicado por 2. En el pentágono hemos multiplicado por 3. En el hexágono hemos multiplicado por 4. Y en el heptágono, ¿por cuánto multiplicaríamos? Muy bien, pues por 5. ¿Y estos números quiénes son? Pues mira, en realidad este numerito de aquí es lo mismo que el número de lados que tiene el polígono menos 2 unidades. Por ejemplo, el pentágono, ¿cuántos lados tiene? 5. Si le resto 2 me da 3. El hexágono, ¿cuántos lados tiene? 6. Si le resto 2 me da 4. El cuadrilátero, ¿cuántos lados tiene? 4. Si le resto 2 me da 2. Y el triángulo tendría 3 lados. Si le resto 2 me da 1. O sea que este numerito que multiplica siempre es el número de lados, ¿vale? El número de lados, 3, 4, 5 o 6, pero restándole 2 unidades. Así que con esto podemos sacar una ley matemática, una fórmula, ¿vale? Que en general me va a decir que la suma de los ángulos interiores de un pentágono, y fijaros que vamos a usar esta notación, ¿vale? Sumatorio de alfa sub i. Eso significa sumatorio de los ángulos interiores, ¿vale? Este símbolo, que supongo que lo habréis visto más veces, ¿vale? Como lo de Madrid, la suma de todos, ¿sí? Es la letra sigma mayúscula en griego y significa sumatorio. La suma de todos ellos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Como Madrid suma, que también utilizan el juego de que la M, si la giramos, parece un signo de sumatorio. Por lo tanto, el sumatorio de los ángulos interiores de cualquier polígono va a ser n-2 multiplicado por 180, siendo n el número de lados, ¿vale? Importante. N va a ser el número de lados. Así que con esa fórmula yo ya podría saber, por ejemplo, en un polígono de 10 lados, ¿cuánto suman sus ángulos interiores? Bueno, pues a 10 le tendríamos que quitar 2, 8 y multiplicarlo por 180, ¿vale? Os mandaré como ejercicios una tabla entera con todos los polígonos hasta el dodecágono, el de 12, para que vosotros la rellenéis y la completéis utilizando esta fórmula matemática. Y bueno, vamos a hablar un poquito ahora de los polígonos regulares, ¿vale? Seguro que os acordáis de primaria. ¿Qué es un polígono regular?
Pues un polígono regular es un polígono cerrado que tiene, importante, todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales, ¿vale? Recordaos lo que son los ángulos y los lados. Muy bien. Por ejemplo, el triángulo, cuando son todos los lados iguales y ángulos, se llama equilátero. El cuadrilátero regular se llama cuadrado. Luego ya todos se llaman pentágono regular, hexágono regular, heptágono regular, octógono regular, ¿vale? Todos tienen el mismo ángulo y lado. Y todos tienen también una característica especial, y es que se pueden inscribir en una circunferencia. Es decir, que existe una circunferencia que pasa por todos sus vértices, ¿vale? Esto ocurre con todos los pentágonos regulares. Siempre existe una circunferencia que pasa por todos sus vértices, ¿vale? Bueno, pues vamos a recordar un poco los elementos de un polígono, que esto lo habéis visto en primaria, ¿sí? Sabíamos que teníamos los vértices, igual que en cualquier polígono, que os recuerdo que se llamaban siempre con letras mayúsculas, ¿vale? En este caso con su pentágono tiene 5, ¿vale? Luego teníamos los lados, que vamos a ponerlos con letras minúsculas según el vértice opuesto. Este, por ejemplo, sería el C, este va a ser el opuesto al D, este es el opuesto al E, este es el opuesto al A y este es el opuesto al B. También van a tener un centro, que es el punto que tiene la misma distancia a cualquiera de sus vértices. Y a esta distancia, ¿vale?, la vamos a llamar el radio. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque justamente va a ser el radio de esta circunferencia, ¿vale? Si me cojo, vamos a ponerlo en otro color mejor. Si este es el centro, pues entonces ese va a ser el radio. Si este es el centro, este es el radio. Si este es el centro, este es el radio, ¿vale? Centro, 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 radio, radio y radio. Es la distancia del centro a cualquiera de sus vértices y por lo tanto es el radio de la circunferencia circunscrita, ¿vale? Bueno, también decíamos que diagonal era cualquier segmento que une dos vértices no consecutivos. Por ejemplo, esta de aquí, pues sería una diagonal que va del vértice A al vértice B. Y por último decíamos que el apotema, ¿vale?, era el segmento perpendicular a uno de los lados. Recordemos que perpendicular lo vamos a poner así, ¿vale?, desde el centro, ¿vale? Desde el centro a cualquiera de los lados tendríamos distintas apotemas, ¿vale? Pero también vamos a hablar de los ángulos dentro de un polígono regular y vamos a distinguir tres ángulos principales. Uno, ¿vale?, vamos a llamar que va a ser este ángulo que va desde el centro a dos radios consecutivos, y a ese le íbamos a llamar ángulo central. Ángulo central, ¿vale?, que va a ir siempre desde el centro y está comprendido entre dos radios consecutivos, radio y radio. Bueno, este sería el ángulo alfa sub c, se pone en inglés, ¿vale? Ángulo central. Como veis, utilizan las letras griegas, ¿sí? También tenemos el ángulo interior del polígono regular, como los ángulos interiores que hemos visto antes, que como veis van a ser todos iguales, ¿vale? Todos estos ángulos interiores van a ser iguales. Bueno, pues a esto le llamamos, como ya hemos dicho, ángulo interior, como antes, ¿vale? Ángulo interior. Muy bien. Y a este de aquí fuera le vamos a llamar ángulo externo. Que bueno, ahora no lo vamos a usar mucho, es simplemente para que sepáis que si prolongáramos uno de los lados del polígono,
el ángulo que determina le llamamos ángulo externo. Ángulos internos y ángulos externos. Pero bueno, los más importantes, los que nos van a interesar ahora a nosotros, son el ángulo central y el ángulo interior, ¿vale? Bueno, así que hemos repasado un poquito los elementos del polígono regular. Vamos a recordarlos. También en los ejercicios os pondré esta tabla en blanco y vosotros la tenéis que completar, así que aprenderla bien, ¿vale? Yo os pasaré todo esto en PDF para que lo tengáis, porque seguramente en el examen os ponga este dibujo y lo tengáis que completar, aviso, ¿vale? Muy bien, esto hemos dicho que era el centro, ¿de acuerdo? El centro del polígono regular, ¿vale? A este le llamaríamos el lado del polígono regular, el que une dos vértices consecutivos. A cada uno de los puntos que lo delimita le llamábamos vértice, ¿vale? Al segmento que une dos vértices no consecutivos, como esta línea azul que tenemos aquí, la llamábamos diagonal, ¿vale? Y al segmento que iba desde el centro hasta un lado formando un ángulo recto en perpendicular, a ese le llamábamos apotema. Muy bien. Y el segmento que iba desde el centro hasta el vértice, a ese le llamábamos radio. Por otro lado, a la circunferencia azul que pasa por todos sus vértices le llamábamos circunferencia circunscrita. ¿Vale? Al ángulo de dos radios consecutivos le llamábamos ángulo central. Al ángulo que va por dentro del polígono, ¿vale? Le llamábamos ángulo interior o ángulo interno, me da igual, ¿vale? Y al otro, al que complementaba, le llamamos, suplementaba ángulo externo, ¿vale? ¿Queda claro todos los elementos del polígono regular por sus lados y por sus ángulos? Bueno, pues vamos a estudiar ahora cómo son ese ángulo central, ¿vale? Bien, el ángulo central hemos visto que era el que determinaban dos radios no consecutivos, ¿vale? Vamos a dibujarlo aquí en el triángulo. El ángulo central sería este de aquí. En el cuadrado sería este. Perdón. En el pentágono sería este. En el hexágono sería este. En el heptágono sería este. En el octógono sería este. ¿Qué os parece? ¿Que cada vez va siendo más grande o más pequeño según avanzamos en el número de lados? Este parece más grande que el siguiente, ¿verdad? Parece que va disminuyendo. Vamos a ver por qué. Vamos a recordar que en una circunferencia tenemos 360 grados, ¿vale? 360 grados desde el centro, siempre lo que llamamos en sentido positivo de ángulos, ¿vale? ¿Sí? 360 grados. Bueno, pues entonces, como en realidad aquí lo que tendríamos serían 4 ángulos centrales iguales, pues ¿cuánto tienen que sumar entre los tres? 360 grados, ¿vale? Por lo tanto, ¿cuál va a ser el ángulo central en este caso? Pues sería 360 dividido entre 3. O sea que aquí sería, si a 360 lo divido entre 3, que me daría 120 grados. En este caso sería 120 grados el ángulo central. Y en el cuadrado, pues serán 360 grados dividido entre 4, que son 90, que ya lo veíamos en el dibujo, ¿verdad? Que eran 90 grados. Así que estos son 90 grados. En el pentágono, que van a ser 360 grados dividido entre 5, que esto me daría 72 grados, ¿vale? Y así sucesivamente con el hexágono, el heptágono, ¿vale? El hexágono sale muy bien, 360 grados entre 6, que serían
60 grados, ¿vale? Este es un ángulo de amplitud 60 grados y ya no voy a seguir haciendo más. Vamos a intentar ya sacar la fórmula general. ¿Cómo se calcula el ángulo central de un polígono regular? Bueno, pues siempre va a ser 360 grados dividido entre el número de lados, ¿vale? Siempre. Y así podemos sacar cualquier ángulo central, ¿sí? Y vamos a ver ahora cómo podemos determinar exactamente cuál es el ángulo interior en cualquiera de mis polígonos regulares. Porque hasta ahora habíamos visto cuánto sumaban los ángulos interiores. Pero en el polígono regular todos los ángulos interiores van a ser iguales. Así que vamos a ver si podemos saber cuánto mide cada uno de esos lados interiores. Bueno, pues vamos a ver el triángulo equilátero. ¿Cuánto suman los tres ángulos? Pues habíamos dicho que sumaban 180 grados. Lo voy a recordar, pero como todos los ángulos interiores son iguales, si sumamos este ángulo más este ángulo más este ángulo, entre los tres tiene que ser 180 grados. Como los tres miden exactamente lo mismo, tienen la misma amplitud, entonces el ángulo central que yo busco, el ángulo interior, será 180 dividido entre 3, que esto lo calculamos y resulta que son 60 grados. Así que en este caso el ángulo interior son 60 grados. ¿Cuánto sumaban en un cuadrilátero los ángulos interiores? Pues ahí hemos visto que era 180 más 180, 360 grados. Como tenemos cuatro ángulos interiores iguales, ahora 360 lo tenemos que dividir entre 4. Y esto vuelven a ser 90 grados. Así que en este caso el ángulo interior mide 90 grados. Y en el pentágono, se me ha caído aquí una línea, pero bueno. En el pentágono, vamos a ver si la puedo quitar un poquito. En el pentágono, sí, así la limpio un poquito. La suma de los ángulos interiores era 3 veces 180. Y si nos acordamos, ¿vale? 3 veces 180, 180 más 180, no tenemos que hacer más que al 360 que teníamos antes, ¿vale? Le puedo sumar tranquilamente 180 grados, con lo cual me quedarían 520. 540, perdón. Así que serían 540 grados. 540 grados lo dividimos entre 5 y me daría 108 grados. Así que en un pentágono el ángulo interior siempre mide 108 grados, ¿vale? Y por último, en el hexágono regular sabíamos que eran 360 más 360, eran 720 grados. Pues si 720 lo divido entre 6, me va a quedar 120 grados. Así que en este caso van a ser 120 grados. Como veis, antes el ángulo central, según avanzaba el número de lados, era cada vez más pequeño, y aquí el ángulo central, el ángulo interno, es cada vez mayor. Bueno, pues ya vamos a sacar la fórmula general. Como el sumatorio de los ángulos interiores era n-2 por 180 grados, pues ahora el ángulo interior va a ser n-2 por 180 grados partido por n. Y con este hemos acabado. Os daré esta tabla para que lo hagáis en ejercicios y así podamos completar todos los datos. Suma de ángulos interiores, cómo es el polígono regular, el ángulo central del polígono y el ángulo interior del polígono regular. Y esto os lo mando como deberes. Ya sé que ha sido un poco largo, coger apuntes bien y nos ponemos a hacer